¿Quién eres, Amalec? Los amalecitas son un pueblo misterioso, un pueblo el cual Israel fue ordenado exterminar por completo, algo que es completamente extraño a lo que conocemos normalmente en la Biblia. La Biblia dice, Berrahamav al kol ma'asav, misericordia sobre todas sus criaturas. Dios tiene misericordia sobre todos, pero parece que para Amalec no existía esa misericordia. ¿Qué es lo que hizo Amalec? ¿Quién es? ¿Y por qué también después de desaparecer sigue esa orden de terminar con ellos? Hoy vamos a entender un concepto que es más allá de un concepto bíblico y teológico. Es un concepto de vida que cuando lo comprendamos entenderemos por qué hay un concepto en nuestra vida que tenemos que eliminar por completo. Quizás al resto de cosas, incluso a las malas, les podremos dar lugar alguna vez, pero a este concepto no se le puede dar lugar nunca. ¿Qué representa Amalec y quién es para ti? Te lo voy a mostrar en el video de hoy. No es un video normal acerca de los amalecitas, quién fueron, eso lo puedes leer en la Biblia. Amalec fue el pueblo que decidió pelear con Israel por primera vez después de que estos salieron de Egipto. Después de que el mundo vio la gran salida de Israel de Egipto, las 10 plagas, el mar se partía, todo el mundo vio, todo el mundo conoció, como está escrito, ¿sí?, en el canto de la salida del mar, en el libro del Éxodo, en los capítulos aproximadamente 15, 16, déjenmelo ver por aquí de forma más exacta, ¿sí? El canto lo tendremos en el capítulo 15, ¿sí?, como dijimos, y allí está escrito que no solamente Egipto temieron delante de Israel por todos los milagros, sino que también Moab, ¿sí?, y Edom, todos tenían miedo, pero en medio de ese temor, en medio del mensaje claro de que Dios había elegido a un pueblo para anunciar sus buenas nuevas al mundo, para anunciar que este mundo tiene alguien que interviene en él, que lo dirige y que el mundo va a terminar en bien porque hay un plan divino para él. En medio de eso hay alguien que no tiene miedo de salir y pelear con Israel. Eso lo vamos a contar después. Pero el versículo dice que no solamente Amalec existió aquí, después lo volveremos a encontrar en otros lugares, como por ejemplo en el libro de los jueces, pero no solamente existió aquí y allí, sino que también después de desaparecer, Amalec sigue existiendo. Dice el versículo, en el capítulo 17, verso 16, y dijo, porque la mano sobre el trono de Yah, del Eterno, ¿sí?, es como una forma de juramento. Poner la mano sobre el trono, dicen los comentaristas, que es como si Dios estuviera jurando por su propio trono. Milhamá ladonai ba'amalek midordor. Guerra del Eterno contra Amalec de generación en generación. Es decir, esta es una guerra que de alguna manera no está declarada en contra de Amalec como pueblo físico, sino como la representación del concepto. El pueblo era solo un arquetipo. Lo que hizo fue solamente un arquetipo del concepto negativo, que es el mal absoluto. Hemos podido estudiar en otros videos acerca del mapa espiritual. Tenemos el bien, tenemos el mal, tenemos algo en el medio que son las cosas que no son ni buenas ni malas, ¿sí?, como comer, que depende cómo lo voy a canalizar, pero realmente hay cosas malas, cosas como robar, hay cosas como matar, hay cosas como... Pero también estas cosas malas, a veces hay excepciones en las cuales tienen cierto lugar, son necesarias en ciertos momentos de la historia, ¿sí?, como por ejemplo sobrevivientes del Holocausto que tenían que robar para sobrevivir, ¿sí? Entonces vemos que esto sí está justificado a veces. Por eso es que también pueblos que han representado el mal en algún aspecto, nunca se ha pedido exterminarles. Siempre, aunque las personas simplistas lean en la Biblia que se habla de matar, se habla de esto, lo que no saben, que si supieran leer, todos estos pueblos eran llamados primeros a la paz, ¿sí?, siempre menos Amalec. Amalec
no es llamado a la paz. Amalek es el único pueblo al que de alguna manera se le decreta esto, porque es como la representación de un mal que no tiene lugar en nuestro mundo de ninguna manera. Y antes de continuar, me gustaría hablarte de un espacio donde estamos aprendiendo los principios de la Torá y de la Kabbalah y los estamos aplicando a nuestro crecimiento personal y espiritual. Se trata de la mentoría co-creadores, un espacio donde nuestros alumnos están teniendo resultados increíbles como estos que vas a ver en pantalla. Si tú también quieres resultados así y entrar en un espacio de aprendizaje increíble, donde yo acompaño al grupo paso a paso, día a día, te espero en Co-Creadores. Tienes un link en el primer comentario, en la descripción del video, puedes rellenar el formulario y mi equipo te va a contactar para darte acceso. Nos vemos allí. Sigamos. Ahora vamos a mirar este versículo que acabamos de leer, en el capítulo 17, verso 16. Hay dos peculiaridades muy importantes que tenemos que ver, hay más, pero dos que vamos a hablar hoy. El primero dice, Kiyad al Kes Ya, porque mano al trono de Ya. Vemos que tanto la palabra trono, que aquí es Kes, le falta una alef, le falta una letra. Normalmente es Kisé, trono, pero aquí dice Kes. Es como que la palabra está incompleta. Le falta una alef. Y alef, en hebreo, la palabra alef viene de la palabra aluf, que significa un dirigente, ¿sí? Y estamos hablando de un general, alguien que está en el frente y representa a Dios. Por eso la letra alef tiene valor numérico 1 por ser la primera letra del alefato. Y de alguna manera vemos que esta alef representa a Dios, que también está dicho de él que él es uno. Así que, de alguna manera, en la palabra trono falta la alef, falta Dios. Y después también dice Ya, que es el nombre reducido de Dios. El nombre completo es Yud y Hei, y después Vav Hei, pero aquí Vav Hei no está solo la mitad del nombre. Así que vemos que también el trono es falto, también el nombre es falto. Y nuestros sabios dicen que la revelación de Dios no será completa. El trono de Dios, un trono es un lugar donde Dios se sienta, ¿sí? Y la revelación es el lugar donde Dios se sienta. Trono es revelación, ¿sí? Si Dios se revela al mundo y la gente lo reconoce por causa de esa revelación, es como si Dios estuviera sentado sobre ese trono, que es el lugar de reconocimiento del rey. Pues si Dios se ha revelado con algún milagro, con alguna proeza, eso le sirve de trono para sentarse y que la gente le reconozca como rey, como dirigente del mundo. Entonces son metáforas. Ahora, vemos que tanto la palabra como el nombre están faltos. Dicen nuestros sabios, siempre que Amalek esté aún en el mundo, siempre que ellos estén en el mundo, ese concepto de mal, ese arquetipo del mal está en el mundo, entonces la revelación de Dios no es completa. Ahora, aparte de eso, de que ya sabemos que el mal que hace Amalek es parar la revelación de Dios, que no se revele la unidad de Dios, la alef de Kisé, la alef de la palabra Kisé, la alef de la palabra trono, ¿sí? No quiere que se revele esa unidad, solamente una parte sí, el principio del nombre, pero no en la parte baja del nombre. Si vemos el nombre de Dios, tiene dos partes, la de arriba, Yud y Hei, arriba muy bien, pero después están las letras de abajo, Vav y Hei, ¿sí? Que representan las 7 sefirot inferiores, por eso Vav vale 6 más la Hei 7, son los 7 días de la semana, los 7 días de la creación, ¿sí? El 7 representa de alguna manera este mundo de aquí, y es esa parte del nombre que de alguna manera viene a hablarnos de la conexión de lo de arriba en lo de abajo. Por eso la letra Vav es como un gancho,
¿sí? Porque uno lo de arriba y lo de abajo, mientras que la letra Hei es llamada Shejinah, presencia divina, que es cuando Dios se revela aquí abajo. La segunda parte del nombre es la revelación de Dios aquí abajo. ¿Qué dice Amalek? Arriba me parece muy bien que estés, pero aquí abajo estamos nosotros, aquí abajo estoy yo, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado qué es, pero la Aleph no se revela, Dios no se revela abajo, Dios no dirige nada aquí abajo, y por el otro lado tenemos Yud y Hei, arriba me parece muy bien, pero aquí abajo no. La división de lo de arriba y lo de abajo, ese es el trabajo principal de Amalek. Por eso es que también después en el final del versículo veremos la capacidad de ellos de dividir. Hay un versículo muy famoso que dice lo siguiente: Imloch Adonai leolam, Elohai Zion ledor vador, aleluya. ¿Qué quiere decir? Reinará el Eterno para siempre, ¿sí? Tu Dios Sión, de generación en generación, aleluya. Este versículo de los Salmos básicamente viene a decir que Dios reinará siempre en cada generación. Y cuando dice de generación en generación, dice ledor vador, es decir, de generación, y hay una i, ¿sí? En generación, de generación y en generación, ledor vador. Esta vav es una conjunción, une. Esta generación se une con la otra. Mientras que si vemos cómo la guerra con Amalek, el trabajo de Amalek no es unir las generaciones, sino es dividir las generaciones. ¿Qué dice? Que hay una guerra del Eterno contra Amalek, midor, dor. No dice va, dor. No dice y generación, dice dor, dor. Generación, generación, separada. Una generación no tiene nada que ver con la otra. Es decir, este mundo no hay en él una conjunción, no hay en él una línea que une todo. No hay en él un Dios que dirige todo y cuenta un cuento en la historia que está conectado, un evento con el otro y todo tiene un propósito. No, las cosas no tienen propósito. No estamos ante una imagen integral de la historia y del mundo. Las cosas ocurren separadas por casualidad. Dor, dor, no dor, vador. Y eso ya lo vemos insinuado todo en este versículo. ¿Y cómo hace Amalek para, de alguna manera, venir y atacarnos? ¿Y cuándo puede atacarnos? ¿Y cómo podemos evitar su ataque? Fíjense bien, dice el verso, cuando Amalek vino a atacar, no vino por cualquier cosa. Lo primero que ya hemos dicho, ¿sí?, que es muy importante, que Amalek viene en un momento muy importante. La salida de Egipto es la gran redención. Es la gran prueba en el mundo de que hay un Dios que lo dirige. Es el principio de la manifestación del monoteísmo en el mundo. Es la prueba de que ledor vador, de generación en generación. Dios le dijo a Abraham, ¿sí?, que iba a sacar a los hijos de Egipto. Hubo una historia, toda estaba planeada, estaban en Egipto, nacieron como pueblo, vino el Redentor, los sacó, salen, van a recibir la Torá, van hacia su tierra, la tierra de Israel. Viene alguien, el primero que se atreve a decir, no importa cuántas manifestaciones, no importa cuántos milagros, yo vengo aquí a cortar, ¿sí?, a cortar todo tipo de historia. Vengo a quebrar vuestro hilo y voy a atacar a Israel. Pero acaban de salir de Egipto, que es la potencia mundial. Tú ni te comparas con Egipto. ¿Por qué harías eso? Dicen nuestros sabios que, y eso aparece en otra parashá después, que está escrito de Amalek, Asher karja baderech, que te enfrió en el camino. ¿Por qué te enfrió? Porque es como aquel que salta sobre una olla hirviendo. ¿Sí? La olla está hirviendo y cuando salta, obviamente él se va a quemar. Pero gracias a él se enfrió la olla. ¿Sí? Me suicido, soy un kamikaze. No me importa morir. Lo único que me importa es que el bien no venza. Lo único que me importa es que el mensaje de esperanza, ¿sí?, de un Dios que dirige al mundo, y que tiene un plan, y que ha elegido a un pueblo para anunciar algo, para redimir al mundo, para que todo esto no salga. No me importa nada más
y lo único que quiero es eliminar a ese pueblo que Dios eligió, o ellos dicen que eligió, para tener un plan. No quiero. Por lo tanto, la primera característica y principal de Amalek, bueno, después de la de separar, ¿sí?, que hemos dicho, es que van a odiar al pueblo de Israel sin ningún motivo y van a querer exterminarlo. Aunque saben que van a perder, aunque saben que eso les... no importa. Aunque lo hayan podido enfriar un poquito. Así hizo Amalek aquí, así hizo, por ejemplo, en la historia en el libro de Esther, sí, Hamán, el Agagí, que también era Amalek, ¿ok? También quiso exterminar a Israel, aunque sabía que no iba a perder, que iba a perder, pero no se rindió, y así hicieron los nazis, y así vemos algunos grupos hoy que también saben que van a perder, pero lo importante es demostrar al mundo que aunque Israel está donde está por profecías bíblicas, después de mucho tiempo, y que es algo innegable, de que es un milagro total, y todo esto y mucho más, ellos no les importa. Lo importante es ir contra ese plan. Vamos a perder, vamos a morir, no nos importa. Enfriar la revelación divina en el mundo. Eso es Amalek. Y ahora, esto lo vemos cuando viene en el capítulo 17, verso 8. ¿Pero por qué viene? Y aquí es la clave de cómo te puedes proteger de Amalek. Antes de eso, Rabbi Nachman de Breslev dice que Amalek, la palabra Amalek viene de la palabra también Melicá. Melicá era un acto que se hacía, ¿sí?, cuando el Cohen hacía un sacrificio con pájaros, y de alguna manera, en vez de cortarlo, y como se hacían los sacrificios que se cortaba en las venas, lo podía hacer con la uña, separando la cabeza del cuerpo. Y eso se llama Melicá. Amalek hace eso. Separa la cabeza del cuerpo, separa lo de arriba de lo de abajo, como hemos dicho algo antes, separa los eventos uno de otro, es un separador. Y aquí viene Amalek a separar de todos nosotros la cabeza del cuerpo. ¿Qué dice el versículo que hemos citado antes? Asher karja derech, que te enfrió en el camino. Quiere que estés frío, quiere que seas un intelectual, quiere que vayas a la academia, quiere que sepas mucho, pero que no lo sientas, que tu corazón no esté allí. Separar el corazón de la mente, separar todo nuestro ser de la mente, algo meramente intelectual, nada espiritual. Si hay de repente algo espiritual, te dicen, eres muy místico, eres muy mente mágica. No, nosotros somos mente crítica, somos personas de la universidad muy académicas, muy elevadas y superiores a todos. Hay un punto de Amalek en esa actitud, dice Rabbi Nachman de Breslev, que dice literalmente Shem hayu filosofim gdolim, que eran grandes filósofos. ¿Sí? Por eso es que muchas veces cuando tienes mente sin nada de corazón puedes llegar a cosas muy negativas, como vemos, ¿sí?, que hay muchas personas que tantos años estudiando para tener, después les escuchas decir unas cosas y dices, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está el corazón de esa gente? Bueno, pues ahora entendemos el por qué, porque hay una separación. También Amalek viene de meakel, que significa doblar. Eso lo acabo de escuchar de la persona que me está grabando ahí, Shlomo, que me lo acaba de decir. Leakel es doblar algo. Y el rabino de Shlomo nos contó, se llama el Rav Gad, que es como un tubo que viene de línea recta de la cabeza al corazón. ¿Sí? Es como una línea recta. Tú puedes, pero si tú la consigues doblar, ¿sí?, Amalek consigue hacer ese doblaje, entonces ya no va de un lugar a otro. Básicamente ese es el trabajo principal de Amalek. Pero ¿cuándo viene Amalek y cómo te puedes proteger de él? ¿Cómo te puedes proteger de eso? Dice el verso de antes, fíjense bien, porque eso es lo más importante. Y después de que Dios le dio el man al pueblo de Israel, después de que Dios le dio el maná, les dio de comer, les dio de beber, ¿ok? Todo lo que hizo por ellos, y dice lo siguiente, que
Moisés ya no podía más de las quejas de Israel, esto está en el 17:4, gritó Moshe al Eterno y dijo, ¿qué haré por este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y dijo el Eterno, ve y sácales agua. Y después dice, y llamó a ese lugar, ¿sí? Llamó a ese lugar Masá Umeriba, ¿sí? ¿Por qué? Por la pelea de los hijos de Israel, esa fue la pelea, ¿sí? Rib, Meribá. Y después Masá, ¿por qué? Al Nasotamet Adonai, porque probaron al Eterno. Estaban probando. ¿Qué estaban probando? Dice el verso. Leemor diciendo, Hayesh Adonai Bekirbenu Imain. ¿Está el Eterno dentro de nosotros o no está? Nosotros nos estamos quejando, ¿sí? No estamos con queja, estamos haciendo algo mal. Y cuando hacemos algo mal, ¿está Dios con nosotros o no está? Exactamente en ese momento, Vayabó Amalek, dice el siguiente verso, y vino Amalek, Bailahem y Israel, y peleó con Israel. En ese mismo momento, dicen los sabios, esto que está uno después del otro es para decirte que Amalek vino por culpa de esa pregunta. ¿Está Hashem dentro de nosotros? ¿Está Dios dentro de nosotros o no? ¿Habrá dejado Dios al mundo? ¿Está en conexión con nosotros? Es justamente la pregunta de Amalek. Amalek viene a desconectar. La pregunta que dice, quizás si hago las cosas mal, pues Dios ya no está conmigo. Quizás Dios deja a las personas. Quizás... y esa es una prueba. ¿Ok? Estoy probando. No solamente hacían algo malo, no solamente se quejaron, sino querían ver si después de quejarse, también Dios seguía estando con nosotros. Cuando hacemos depender la presencia de Dios en su mundo, la guía de Dios en su mundo, la dirección de Dios para con su mundo, la hacemos depender de nuestros actos, para decir, quizás Dios ya no esté, quizás Dios ya no está conmigo. Ese mismo pensamiento de separación de Dios, que en realidad Enod Milvadó, no hay nada fuera de él, Melojo Laretz Kebodó, él llena toda la tierra. ¿Qué quiere decir no está con nosotros? ¿Piensas tú que por haber hecho algo mal, piensas tú que por no estar a la altura, Dios ya ha perdido su plan? ¿Dios ya ha terminado contigo? ¿Dios ya no tiene nada lo que hacer? ¿No ves que más allá de lo que mereces, de lo que puedas hacer, aún está Dios dirigiendo el mundo más allá de tus méritos, lo que puedas merecer o no? El hacer depender la presencia divina en el mundo solamente de los actos humanos, mira con el mal que hacen las personas, Dios ya no está interesado en su mundo. ¿Qué? Ese pensamiento es el que atrae a Amalek a nuestra vida, porque es el que Amalek quiere. Dios, arriba. Aquí el mundo es un mundo sin Dios. Aquí hay oscuridad, aquí hay mal. El pensamiento de desesperación, que este es un mundo sin Dios, que todo va para mal, que no hay conexión, que los eventos ocurren porque hay mala suerte, porque las cosas están mal. Todo ese pensamiento son pensamientos amalecitas que tenemos que exterminar de nuestras propias vidas. Entender que Dios está con nosotros siempre. Sí, podemos hacer las cosas mal, se puede alejar, separar, pero siempre está. Nos puede hacer percibir que estamos en lejanía, es una percepción, siempre está. Dios va a tratar conmigo y me va a amar siempre más allá de lo que yo pueda hacer o no dejar de hacer. Y esa fe en que Dios me ama siempre es la que puede vencer a Amalek. De hecho, en la guerra de Israel contra Amalek, como está explicada, se decía que los brazos de Moisés, cuando se levantaban, entonces Israel vencía. Cuando bajaban, Amalek vencía. Y dice allí un texto muy impresionante, que las manos de Moisés fueron emuná hasta que bajó el sol. ¿Qué es emuná? Es fe. Porque las manos de Moisés, la Mishnah, en el tratado de Rosh Hashanah, pregunta, ¿acaso las manos de Moisés hacen guerra? No, pero cuando él está arriba y las personas tienen la vista, Israel tenía la vista puesta en el cielo, ¿sí? Hacia arriba, y entender que era de Dios, entonces ganaban y vencían. Cuando bajaba y tenían la vista puesta solamente en lo de aquí abajo, sin entender que Dios estaba con ellos, entonces perdían. Y este es el punto.
ser firmes. Emuná ahí significa firmeza. Una fe firme. También fe y también firmeza. Una fe firme. No cuando estoy bien, tengo fe en Dios. Cuando estoy mal, Dios ya no me quiere, ya no está. Eso es Amalek. Firme, siempre está allí. Siempre está allí. Aunque tengo ganas de caer, pero la firmeza de que Dios siempre está conmigo, siempre me amará, siempre quiere mi bien, más y más y más bien, esa es la fe que vence a Amalek. Y hasta aquí el mensaje de lo que podemos aprender de Amalek. Espero que te haya gustado este video. Si es así, déjamelo saber con un like y un buen comentario de cuál ha sido la parte que más te ha impactado. Suscríbete si no lo has hecho antes y nos estaremos viendo en los próximos videos.